Era solo un simple granjero vestido con ropa desgastada y sin nada más que un viejo carruaje y un sueño. Pero cuando entró en un concesionario de coches de lujo, fue humillado y burlado por las mismas personas que pensaban que eran mejores que él. Lo que no sabían es que él no era un granjero cualquiera. Al final del día, revelaría un secreto tan poderoso que los haría caer de rodillas y dejaría a todos llorando. Esta es la historia de cómo un hombre convirtió su dolor en la mayor victoria. Antes de que la primera luz del día tocara la tierra, Zhuai ya estaba despierto. Su día comenzó mucho antes de que saliera el sol, en la quietud de la madrugada. Avanzaba con pasos lentos y pausados, sus botas se hundían ligeramente en el suelo húmedo mientras se acercaba a la puerta de su granja. El débil sonido de los cascos lo saludó mientras sus dos bueyes, Trabau y Espiranca, lo esperaban, con la cabeza baja y la paciencia sin agotarse. Habían seguido esta rutina durante años. El desgastado carruaje de madera estaba listo, con su viejo marco crujiendo por el paso del tiempo. No era nada lujoso, pero le había sido útil a lo largo de los años, transportando de todo, desde sacos de grano hasta herramientas para la granja. Mientras ese ajustaba las lluvias y revisaba el arnés, las luces de la mañana lentamente comenzaron a pintar el cielo con suaves tonos naranja y rosa. Sus movimientos eran fluidos, practicados. No había prisa vestido con su atuendo habitual, un viejo sombrero de paja descolorido, una camisa de lino gastada y pantalones de algodón remendados, era la imagen de la sencillez. Sus manos, grandes y ásperas, llevaban las marcas de toda una vida de trabajo, callos por agarrar los mangos de un arado, el desgaste por el manejo del ganado y la aspereza de incontables y largos días trabajando bajo el sol. Sin embargo, a pesar del trabajo, había un orgullo silencioso en cada uno de sus movimientos. No necesitaba que nadie le contara lo que había construido a lo largo de los años. Su granja hablaba por sí sola. A los 72 años, Zeus ya no tuvo que trabajar. Era uno de los terratenientes más ricos de la región, con vastas plantaciones de café, campos de maíz y soja e incluso participaciones en algunos negocios locales. Pero nadie lo sabía. Para la mayoría, él era simplemente el viejo granjero con los bueyes, el que siempre tomaba el mismo camino hacia el pueblo, vistiendo la misma ropa sencilla y viviendo como si nada hubiera cambiado en décadas. Pero esa mañana en particular, algo se sentía diferente. Después de alimentar a los bueyes y beber su café habitual, negro y amargo, se sienta en el banco de madera de su porche. La fotografía de su difunta esposa, Da Helena, estaba junto a él en una vieja caja convertida en mesa. Su imagen, desvanecida por el tiempo, era un recordatorio constante de la vida que habían compartido. Helena, murmuró suavemente, sus labios curvándose en una ligera sonrisa melancólica. Siempre quisiste que me comprara un auto lujoso, ¿no? Por primera vez en años, no solo pensaba en la granja, en los cultivos o en el ganado. Pensaba en sí mismo, en lo que había ganado y en lo que merecía. El pensamiento había estado con él por mucho tiempo, creciendo silenciosamente. No se trataba de presumir. Se trataba de comodidad. Consuelo en su vejez, algo que no lo sacudiera hasta los huesos en los largos y difíciles caminos hacia la ciudad. Su decisión estaba tomada. Hoy compraría un coche. Con una mirada determinada en su rostro, José se levantó del banco, limpiándose las manos en sus pantalones. Se ajustó el sombrero, el mismo que había usado durante años, y caminó hacia los bueyes. Trobau y Esparanca soltaron un bufido mientras se acercaba, presintiendo que hoy sería diferente. Con unas pocas órdenes suaves, los enganchó al viejo carruaje de madera. Las ruedas chirriaron cuando comenzaron a moverse. El camino desde su granja hasta el pueblo le resultaba familiar. Uno que había viajado innumerables veces antes.
El sonido rítmico de los cascos de los bueyes contra el camino de tierra era un compañero constante en su vida. La ciudad estaba a solo unas millas de distancia. Pero hoy el viaje se sintió más largo. Había un nuevo propósito en sus pasos. A medida que el sol ascendía en el cielo, el paisaje que lo rodeaba cambiaba. Los exuberantes campos de cultivos dieron paso a los caminos de tierra que conducían al pueblo. Ahora aparecen a la vista las pequeñas casas y tiendas locales que bordeaban las calles. El aire era cálido, pero no insoportable, y el bullicio matutino de la ciudad apenas comenzaba a intensificarse. Al pasar junto a los rostros familiares de los vecinos y la gente del pueblo, los saludaron con sus sonrisas y movimientos habituales. «Buenos días, Sosi. ¿Vas a vender café hoy?», uno de ellos preguntó, levantando una mano en señal de saludo. Él asintió y le devolvió el saludo, sin molestarse en responder en detalle. Hoy no se trataba de vender café ni de hacer negocios. Se trataba de comprar algo que deseaba desde hacía mucho tiempo. Los comentarios y la curiosidad de la gente que pasaba no lo inmutaron. Ya los había oído todos antes. «¿Cuándo te desharás de ese viejo carruaje?», decían entre risas. «Ya es hora de que tengas un coche de verdad como todos los demás». Pero hoy sus palabras eran diferentes. Hoy no sabían que estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. A medida que llegaba a las afueras de la ciudad, las calles se volvían más concurridas. Los lujosos automóviles y camiones estacionados frente al nuevo concesionario reflejaban el sol naciente, haciéndolos brillar con una sensación de importancia. El moderno y luminoso concesionario destacaba entre los edificios más antiguos que lo rodeaban. Así que dudó por un momento, su corazón latía un poco más rápido. Era un lugar tan extraño para él, un mundo que parecía pertenecer a otra persona. Pero él ya había tomado una decisión. Guió a los bueyes con cuidado a lo largo del camino, con la mirada fija en el comerciante. Al acercarse a la entrada, redujo la velocidad del carruaje y se detuvo justo afuera de las puertas de cristal. Al principio, la gente que estaba dentro no lo notó, pero cuando bajó del carruaje, algunas cabezas se giraron. Algunas sonrisas vacilaron y algunos ojos se posaron en su sencilla vestimenta. «Parece un granjero», susurró uno de los vendedores. Así que no les prestó atención. Estaba allí por una razón. Estaba allí para comprar un coche, y nada lo detendría. Ahora, al entrar en el concesionario, el aire fresco lo golpeó como una ola, ofreciendo un marcado contraste con el calor del exterior. La sala de exposición estaba impecable. Los pisos relucían bajo las brillantes luces. Cada coche en exhibición parecía más lujoso que el anterior. Sus superficies pulidas reflejaban un mundo de riqueza y comodidad. El olor a cuero y pintura nueva flotaba en el aire, haciendo que todo se sintiera fresco e impecable. Un joven vendedor vestido con un traje impecable fue el primero en acercarse. Miró a Soai y le dedicó una sonrisa cortés pero vacilante. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy?», sonrió y se ajustó el sombrero. «Busco un coche», dijo simplemente, con voz firme, pero con el peso de años de experiencia. «Algo fiable, cómodo para viajes largos». El vendedor recorrió brevemente la ropa desgastada de Ser, sus botas desgastadas y la tenue suciedad que aún se le pegaba a los pantalones. Un atisbo de juicio cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente con una sonrisa educada. «Claro, señor, tenemos una amplia selección de coches de lujo. Quizás algo así». Señaló un sedán elegante y caro. San miró el coche, pero negó con la cabeza. «No necesito nada sofisticado», dijo en voz baja. «Solo algo que me lleve del punto A al punto B, pero con un poco más de comodidad». El vendedor, visiblemente confundido por la petición, intentó ofrecerle las opciones premium. «Bueno,
Tenemos algunos modelos fantásticos en nuestra sección premium. Son de alta gama, extremadamente cómodos y fiables, insistió. Pero a C no le interesaba el lujo. Le interesaba practicidad. No necesito lo mejor, solo algo que me quede bien. La sonrisa del vendedor se tensó. Su frustración apenas se disimuló. Quizás prefieras ver nuestros autos usados en la parte trasera, sugirió, con un tono ahora un poco más despectivo. Así que Z, aunque sintiendo la punzada de la sutil crítica, se mantuvo firme. No estaba allí para ser humillado. Estaba allí para comprar lo que necesitaba, no lo que el vendedor creía que podía permitirse. Mientras caminaban hacia la parte trasera del concesionario, So podía sentir las miradas de los demás vendedores sobre él. Casi podía oír sus pensamientos, la incredulidad de que alguien como él se atreviera a poner un pie en un lugar como este. Nunca había sido de los que se preocupaban mucho por las apariencias, pero hoy no podía ignorar la punzada de su sutil burla. Llegaron a la sección de autos usados, donde los modelos más antiguos se exhibían tranquilamente. Algunos eran más modestos, pero aún así, mucho más de lo que necesitaba. Los precios eran más bajos, pero aún así, no era el auto lo que le preocupaba. Era el aspecto del personal. Como si no perteneciera a ese lugar. El vendedor volvió a hablar, esta vez con una sonrisa condescendiente. Estos coches deberían estar más dentro de su alcance, señor. Suficientemente cómodo, pero sin precios desorbitados. Si no respondió, observó los vehículos, y su mirada se posó en un todoterreno de aspecto robusto. No era nada extravagante, pero tenía la fiabilidad que necesitaba. Extendió la mano y tocó el capó, rozando el frío metal con los dedos, sintiendo satisfacción. Esto serviría. Pero al volver a mirar al vendedor, supo que la batalla aún no había terminado. El vendedor, aún intentando disimular su incredulidad, se cruzó de brazos. Es una buena opción para alguien que no busca nada demasiado especial, dijo, con un tono de juicio apenas disimulado. Pero, por supuesto, no podemos garantizar el mismo nivel de lujo y comodidad que ofrecen nuestros modelos premium. So sintió el escozor de las palabras, pero se mantuvo firme. No me interesa el lujo, dijo. Solo necesito algo que funcione. El vendedor no respondió de inmediato, sino que miró de reojo a un gerente que había estado observando la interacción desde la distancia. El gerente, al que le habían contado que el granjero buscaba un coche, se acercó con una sonrisa forzada, dispuesto a ignorarlo. El gerente se acercó con un aire tranquilo pero frío, sus zapatos lustrados resonando contra el suelo. ¿Puedo ayudarle en algo, señor?, preguntó, con un tono un poco más formal que el del vendedor. Solo miró a los ojos, sintiendo el peso de la crítica tanto del vendedor como del gerente. Pero no iba a ceder. Vengo a comprar un coche, dijo sin rodeos. Necesito algo sencillo, algo fiable. El gerente arqueó una ceja, visiblemente escéptico. ¿Está seguro de que este es el lugar para usted?, preguntó, con un sutil desdén en sus palabras. Quizás debería buscar otro concesionario. Atendemos a un tipo diferente de cliente. Las palabras le dolieron, pero Sei mantuvo la compostura. No me interesa lo que crees que necesito, dijo con firmeza. Solo quiero un coche que pueda conducir, uno que no se averíe a los pocos kilómetros. El gerente, percibiendo la serena fuerza en las palabras de Soai, dudó. Miró al humilde granjero que tenía frente a él y, por un instante, su arrogancia flaqueó. Pero luego, con un leve encogimiento de hombros desdeñoso, se dio la vuelta. Bueno, podemos ayudarte con eso,
pero no creo que puedas permitirte el que realmente quieres. Así que Sai se quedó quieto, sintiendo la punzada de la humillación ardiendo en el pecho. Pero no iba a irse. Puedo permitírmelo, dijo en voz baja. Pero esto es más que comprar un coche. El gerente se volvió, visiblemente confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con una leve sonrisa burlona formándose en sus labios. Ser respiró hondo. Se tranquilizó. No estoy aquí solo por un coche para conducir. Estoy aquí para mostrarte que a veces el hombre de la ropa desgastada puede ser quien tiene todo lo necesario para triunfar. La sonrisa del gerente se desvaneció, reemplazada por una mezcla de confusión y curiosidad. Antes de que pudiera responder, José se giró y caminó hacia el coche que había elegido. No iba a dar explicaciones todavía. Hoy, el concesionario aprendería una lección importante. Así que Sai se acercó a la camioneta, sus dedos aún recorriendo suavemente la superficie lisa del vehículo. El gerente, ahora algo incómodo con la situación, lo siguió, intentando mantener la compostura profesional, pero la tensión en el aire era palpable. Señor, comenzó el gerente, con la voz más suave, intentando recuperar el control. Este modelo no es exactamente lo que busca. Es un buen vehículo, pero no necesito su discurso de venta. Así lo interrumpió con calma y voz firme. Sé lo que estoy buscando. El gerente vaciló y su mirada se dirigió al vendedor que ahora observaba desde la distancia. No estaba acostumbrado a ese tipo de cliente, alguien que no se dejaba llevar por palabras elegantes o coches llamativos. Había asumido que la visita de Sí fue un error. El viejo granjero con su ropa gastada nunca podría permitirse el lujo de comprar coches de lujo, ¿verdad? Déjame ser claro, continuó C, entrecerrando ligeramente los ojos. No vine aquí para ser juzgado. No vine aquí para que me traten como si no perteneciera aquí. Vine porque necesito un carro que funcione y pagaré lo justo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un momento, el gerente se quedó congelado. Estaba atrapado entre sus arraigadas suposiciones sobre personas como Zoe y la tranquila confianza en la voz del granjero. Al darse cuenta de que la situación se había vuelto incómoda, finalmente suspiró y señaló el coche. Está bien, dijo, y su voz tenía un tono de reticencia. Haré que alguien consiga los detalles para usted. Pero antes de que el gerente pudiera darse la vuelta, Serge habló de nuevo. Debería saber, dijo lentamente, que no soy un granjero cualquiera. He trabajado toda mi vida construyendo esta tierra, esta vida. Puede que no lo notes en mi ropa, pero he trabajado duro por todo lo que tengo. No se trata solo de comprar un coche. Se trata de respeto. Dicho esto, Sei se quedó quieto, mirando el concesionario. La verdad era que podía permitirse cualquier coche del concesionario. Era uno de los terratenientes más ricos de la región. Pero no era el coche lo que importaba. Era como lo habían tratado. El gerente hizo una pausa, mirando así con una mezcla de confusión y reconocimiento. Algo en las palabras del granjero le conmovió. No fue solo la franqueza de su voz, sino la fuerza de sus palabras. No soy un granjero cualquiera. Entonces se dio cuenta de que este no era el humilde granjero que había supuesto. Cuando el gerente se giró para caminar hacia la parte trasera del concesionario para hacer los arreglos, Sei permaneció quieto. Tenía el corazón apesadumbrado, pero la determinación más fuerte. Tenía algo que decir, algo que ya no temía decir. Tras un breve instante, el gerente regresó con una expresión un poco más respetuosa que antes. El coche que le interesa está disponible, dijo,
entregándole a So un papel con el precio. Lo tendré preparado para una prueba de conducción. Pero So no tomó el papel inmediatamente. En cambio, miró al gerente, con la mirada fija y sin parpadear. No lo entiendes, ¿verdad? Así lo dijo en voz baja. No se trata del coche. No se trata del dinero. Se trata del respeto. El gerente parpadeó, sin saber cómo responder. ¿Qué quiere decir, señor? O sea, continuó So, que no soy solo el viejo del carruaje. Soy alguien que construyó algo, una vida, una granja, un futuro, y merezco el mismo respeto que cualquiera que entre en este concesionario. No importa lo que vista, no importa lo vieja que sea mi ropa, he trabajado por todo lo que tengo. El gerente guardó silencio un largo rato, asimilando finalmente el peso de lo que So había dicho. No hubo respuesta, ni excusa, solo un silencio que llenó el aire con una verdad incómoda. Mientras la conversación flotaba en el aire, Sí se apartó del vendedor y se dirigió a la puerta, sin mirar atrás. El gerente se quedó allí, con la mente acelerada. Era raro encontrar a alguien a quien no le importaran las apariencias, a quien no le intimidaran las suposiciones de los demás. Era aún más raro encontrar a alguien que conociera su valor con tanta claridad sin necesidad de validación. Pero se no había terminado. Había dejado claro su punto, y ahora era el momento de que el concesionario lo comprendiera. Salió al estacionamiento y volvió a subir a su viejo carruaje. Al hacerlo, se reunió un pequeño grupo de gente del pueblo, curiosa por el granjero que se había atrevido a entrar en el prestigioso concesionario. Observaron en silencio cómo hacía girar las riendas de los bueyes y comenzaba a alejarse. Hoy, pensó, hoy verán. El gerente, aún de pie dentro del concesionario, vio marcharse al anciano. Ahora sabía que la historia no se trataba solo de un coche. Se trataba de la dignidad de quien lo compraba. Más tarde esa noche, al cerrar el concesionario, el dueño de la franquicia recibió una llamada inesperada del gerente. Hoy hemos cometido un error, admitió el gerente con la voz teñida de arrepentimiento. Hay gente que es más de lo que parece. El dueño del concesionario escuchó en silencio, asimilando el peso de las palabras del gerente. Era evidente que había algo más profundo, algo que no había visto antes. Y en cuanto a Sea, la lección que les había enseñado a todos era clara. En un mundo donde las apariencias a menudo importaban más, la verdadera riqueza no estaba en lo que, no solo en lo que tenías, sino en quién eras. A la mañana siguiente, Sue despertó con un amanecer tranquilo. Los sonidos de su granja ya llenaban el aire. Había regresado a casa tarde la noche anterior, con la mente aún fija en los acontecimientos del día. La conversación en el concesionario había sido difícil, pero sabía que era necesaria. No se trataba solo de comprar un coche. Se trataba de demostrar al mundo que el respeto no se compra con dinero ni con apariencias. Mientras trabajaba en la granja, cuidando a los animales y revisando los cultivos, los acontecimientos del día anterior aún estaban frescos en su mente. No estaba seguro de si el concesionario había aprendido algo, pero sentía una sensación de calma al saber que había hecho lo correcto. Pero poco sabía, el efecto dominó de sus acciones apenas comenzaba. Alrededor del mediodía, un coche negro se detuvo en la entrada de su granja. El conductor, un joven con un traje elegante, se bajó y se acercó a él. Sus zapatos lustrados resonaron en el camino de tierra, y el leve zumbido del motor del vehículo se apagó lentamente a medida que se acercaba. Así que, el hombre llamó, con voz respetuosa pero cautelosa. Soy Carlos, del concesionario. Hablamos ayer.
So se secó la frente con el dorso de la mano y levantó la vista. —¿Qué te trae por aquí? —preguntó, arqueando una ceja. No esperaba visitas del concesionario, sobre todo después del trato que le habían dado. Carlos dudó, pero dio un paso al frente con expresión seria. —Queríamos disculparnos por el trato que le dieron ayer —dijo, inclinando la cabeza ligeramente en señal de respeto. No le hablamos bien. Y la verdad es que nos gustaría ofrecerle más que un coche. So hizo una pausa, con la mirada fija mientras esperaba a que Carlos continuara. Nos gustaría ofrecerle la propiedad del concesionario, continuó Carlos con un dejo de incredulidad en la voz. El concesionario está pasando apuros y sabemos que tiene los recursos y la sabiduría para solucionarlo. El propietario me ha autorizado a hacerle una oferta. Se hizo el silencio entre ellos mientras So procesaba las palabras. La idea era a la vez extraña e intrigante. Nunca se había imaginado algo así, ser dueño del lugar donde lo habían humillado. Pero había algo más en juego que un simple negocio. Era una oportunidad de marcar la diferencia. Lo pensaré, respondió Zane con tono tranquilo pero decidido. No estaba seguro de cuál sería su siguiente paso, pero sabía que necesitaba tiempo para sopesar la oferta. Carlos asintió y le entregó una tarjeta de visita. Tómate tu tiempo, Cece. Estaremos esperando tu decisión. Mientras el coche se alejaba, Sei se quedó allí un momento, contemplando su terreno. La idea de dirigir un concesionario le parecía extraña, pero quizás era una oportunidad para cambiar la forma de hacer las cosas, una oportunidad para asegurar que el respeto siempre estuviera por encima de todo. La decisión no tardó mucho. Se había pasado los siguientes días reflexionando sobre la oferta, pero en el fondo sabía que era más que una simple oportunidad de negocio. Era una oportunidad para enseñar a otros las lecciones que había aprendido durante toda una vida de trabajo duro y humildad. Era una oportunidad para mostrarle al mundo que el respeto y la dignidad no se vendían. La semana siguiente, Sea regresó al concesionario, esta vez no tan un cliente, sino el nuevo dueño. El personal que antes lo despreciaba ahora permanecía en silencio en la sala de exposición, con los ojos abiertos por la sorpresa. Nadie podía creer lo que veía. El viejo granjero, al que antes habían subestimado, ahora era su jefe. La transición no fue fácil, pero se estaba decidido. Pasó los primeros días conociendo al personal, escuchando sus historias y dejando claro que las cosas iban a cambiar. Ya no habría juicios basados en las apariencias. Todos los clientes, sin importar su origen, serían tratados con el mismo respeto. Con el paso de las semanas, el concesionario comenzó a cambiar. Las ventas aumentaron a medida que llegaba más gente. Atraídos no solo por los autos, sino por el nuevo ambiente de respeto y comprensión. Incluso Eduardo, el vendedor que antes se burlaba de José, comenzó a cambiar. Empezó a tratar a cada cliente con amabilidad y respeto. Se dio cuenta de que su comportamiento anterior había sido un reflejo de sus propias inseguridades. Pero no se trataba solo de negocios. Se había creado un lugar donde las personas se sentían valoradas, donde su valor no se determinaba por la ropa que vestían ni por el auto conducían. Era un lugar donde el trabajo duro y la dignidad eran la verdadera medida del éxito. Una noche, sentado en su escritorio, Sei miró por la ventana de su oficina. El concesionario, antaño símbolo de arrogancia, ahora era un testimonio de sus valores. Sonó su teléfono y lo contestó con una leve sonrisa. «Hola», preguntó la voz al otro lado. Era Carlos, el joven que se había acercado primero. «Tenemos un informe del banco»,
continuó Carlos. Su concesionario está prosperando. Lo has transformado todo. Sonrió suavemente. No solo lo transformé, Carlos, dijo. Lo convertí en algo que realmente importa. No se trata solo de vender coches. Se trata de crear un lugar donde las personas sean respetadas, sin importar quiénes sean. Y con eso, se supo que su verdadero éxito no estaba en ser dueño del concesionario. Estaba en las lecciones que había enseñado, el respeto que se había ganado y el cambio que había traído a su comunidad. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la ciudad de Santa Esparanca, So se recostó en su silla, contento de saber que había marcado una diferencia, no solo en su propia vida, sino en las vidas de todos los que cruzaban las puertas de su concesionaria. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para conocer más historias inspiradoras de resiliencia y transformación. Déjanos saber tu opinión en los comentarios.